Vamos en vivo en este momento a Casa de Gobierno para conocer cuál es la situación epidemiológica que tiene hoy la provincia de Santa Fe ante nuevos casos de coronavirus, como así también de dengue. Vamos a escuchar al gobernador de la provincia y a la secretaria de Salud. Todas, bueno, vamos a empezar con el informe de coronavirus, como hacemos todos los días. Tenemos a la fecha 144 pacientes que fueron confirmados de coronavirus en la provincia. Fueron 11 nuevos con respecto al parte anterior. Lamentablemente en el día de ayer se produjo el fallecimiento de uno de los pacientes que estaba internado en estado crítico, que presentaba un antecedente de viaje al exterior, y el resto de los pacientes, tenemos 2 pacientes internados en cuidados intensivos, pero ninguno de ellos con asistencia respiratoria. Tenemos otros pacientes internados en sala general, algunos con compromiso pulmonar, otros no, están muchos en aislamiento y el resto de los pacientes está presentando una evolución favorable. De los 11 casos confirmados en el día de ayer, 3 tenían el antecedente de viaje al exterior, 7 eran contactos de otros pacientes confirmados y 1 se encuentra en investigación. O sea, continuamos con el mismo escenario epidemiológico en la provincia. Hay un escenario principalmente de viajeros o de contacto de un contacto confirmado, o sea, de un paciente confirmado. Sumo un tema fuera de lo que es coronavirus, pero que no deja de preocuparnos en la provincia y en la Argentina, que es el tema del dengue. Tenemos a la fecha 1.038 casos confirmados de dengue, ya sea por laboratorio o por nexo epidemiológico. Y también debo informar que en el día de ayer tuvimos un paciente fallecido en la ciudad de Santa Fe. Se trataba de una persona de 32 años que consultó por síntomas de dengue. Primero, en una primera instancia no revistió gravedad y a las 48 horas evolucionó de una forma rápidamente progresiva y severa, llevándole a la muerte. Esto nos preocupa porque sabemos que con el tema de coronavirus estamos todos muy abocados y el aislamiento, pero se siguen tomando las acciones de dengue. Sabíamos que este año el país iba a tener un aumento de casos porque es lo que se está viendo a nivel regional, o sea, toda la América está con la misma situación y toda la Argentina también, y tenemos muchos casos distribuidos en toda la provincia, pero sobre todo en las ciudades de Rosario, de Rafaela, de Reconquista, de Villa Trinidad y otras más pequeñas como Fray Luis Beltrán y otras. Entonces, recordar a la población que seguimos trabajando con el bloqueo, con todas las medidas de cuidado para la transmisión de coronavirus, pero se sigue trabajando en lo que sea fumigación, descacharrado y búsqueda de pacientes febriles. No podemos estar pensando solamente en el coronavirus cuando tenemos una enfermedad que sí nos está acechando desde hace tiempo y en la que todos tenemos que trabajar. Desde nuestros hogares, recordar el descacharrado, el no tener ningún recipiente que acumule agua, si puedo evitar el uso de la picadura de mosquitos, ya sea a través del uso de repelente o de telas mosquiteras en el hogar, y ante la presencia de fiebre no dejar de consultar. Gracias, doctora. Es importante la tarea de ANSES. Diego Mancilla, el responsable de la región de ANSES, está para Santa Fe y para Entre Ríos, nos va a actualizar sobre cada una de las prestaciones que se están desarrollando. Gracias, gobernador. Buen día a todos y a todas. Bueno, queremos informar y poner en conocimiento algunas de las medidas y de las decisiones que se tomaron en estas últimas horas con respecto a las distintas prestaciones que estamos poniendo a disposición de todos los argentinos y las argentinas, y en particular de los santafesinos. En cuanto al ingreso familiar de emergencia y a raíz de muchas consultas y de reclamos que hemos tenido en los últimos días, hemos decidido prorrogar la inscripción desde el día de ayer hasta el viernes, el día viernes 3 de abril hasta las 23:59 horas, van a poder inscribirse todos aquellos que por algún motivo no lo pudieron hacer en el calendario preestablecido en un primer momento. Recordar esto, pueden hacerlo cualquiera sea la terminación del DNI en cualquiera de estos días hasta el día viernes.
Llegamos hasta el momento alrededor de 11 millones de inscripciones. Obviamente que vale aclarar y mencionar lo siguiente, que una vez finalizada todo el periodo de inscripción se va a hacer el análisis correspondiente en un entrecruzamiento de datos que vamos a estar realizando desde el ANSES junto a la AFIP para hacer el análisis del grupo familiar, el análisis socioeconómico, patrimonial, financiero y determinar allí cuáles son los solicitantes que cumplen con los requisitos de esta prestación y vamos a comunicar en su debido momento cuál es el segundo paso para terminar de completar el trámite y una vez allí empezar a hacer la acreditación del pago de esta prestación. Relacionado también al ingreso familiar de emergencia, podemos decir que a partir de mañana viernes, 3 de abril, los beneficiarios de la asignación universal por hijo y de la asignación por embarazo, cuyos DNI terminen en 0, 1, 2 y 3, van a tener acreditado a partir de mañana viernes el importe de 10.000 pesos relacionado a esta prestación. Y a partir del día sábado, aquellos cuyas terminaciones de DNI son 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Recordemos, y esto es un dato muy importante, que para la provincia de Santa Fe hay confirmados ya 168.863 beneficiarios del ingreso familiar de emergencia relacionado a la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo. En cuanto a el bono extraordinario para jubilaciones y pensiones mínimas, queremos recordar que el mismo va a ser acreditado en el haber correspondiente al mes de abril, que ya comenzó el calendario el día de ayer y que se va a estar extendiendo durante todo el mes para las prestaciones, ya sean jubilaciones y pensiones mínimas, como también para las pensiones no contributivas. Este bono de 3.000 pesos, que es un bono extraordinario por este mes de abril. Y también en otro orden de temas, y era también una consulta permanente que teníamos de cómo iban a ser aquellos beneficiarios de nuestras prestaciones para cobrar, sobre todo aquellas personas que no tienen la tarjeta de débito. Se ha decidido que en principio mañana viernes 3 de abril, el día lunes, mañana viernes 3 de abril, el lunes 6 y el martes 7 van a estar abriendo las entidades bancarias exclusivamente para el cobro de las prestaciones de la seguridad social. Esto abarca tanto jubilaciones, pensiones, asignaciones, como también prestaciones de desempleo. Y esto es muy importante remarcarlo y pedimos, por favor, ser muy responsable en esto. Aquellas personas que ya cuentan con una tarjeta de débito, no vayan al banco a cobrar por ventanilla. Tienen la posibilidad de hacerlo permanentemente en los cajeros automáticos. Los que no tienen otra posibilidad porque no cuentan con la tarjeta o bien porque están inhabilitados o porque la perdieron, pueden a partir de mañana empezar a cobrar sus prestaciones, aquellos que ya la tenían acreditada correspondiente al mes de marzo, y en el caso del ingreso familiar de emergencia y relacionado a la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo, pueden hacerlo también a partir de mañana viernes y, como dijimos, de acuerdo a la terminación del DNI, también lunes y martes. Así que el conjunto de decisiones y de medidas por estas horas son estas, y a medida que se vayan confirmando vamos a estar haciéndolo de la misma manera. Muchas gracias. Y todos los santafesinos deben conocer esta importante inversión que el Gobierno Nacional está desarrollando a través de cada uno de estos programas que Diego nos mencionaba. El bono de la asignación universal por hijo adicional que se ha recibido supera los 687 millones. El bono de jubilados y pensionados, el de 3.000 pesos, supera los 1.395 millones. La tarjeta alimentar, 550 millones. Y el ingreso familiar de emergencia, un total de 3.630 millones. Es decir, la inversión en estos programas que se acaban de enunciar en la provincia de Santa Fe superan los 6.200 millones de pesos. Importante para estos sectores, importante para el movimiento que el consumo de estos sectores va a generar en un momento en el que hay que sostener el aislamiento y mantener el hilo de las actividades productivas llamadas esenciales o denominadas como esenciales. Sumado a eso, comentarles que continuamos con el fortalecimiento alimentario.
fortalecimiento alimentario que es muy importante destacar, el apoyo y el respaldo de las instituciones barriales, desde las parroquias, los centros comunitarios, el trabajo importantísimo que en Rosario realiza el Banco de Alimentos, cada uno de los movimientos sociales, los comedores escolares funcionando plenamente en su asistencia con las distintas modalidades, ya no solo para asistir a los alumnos, sino a su grupo familiar. Esto nos está permitiendo tener en toda la provincia, en particular en Santa Fe y Rosario, con una modalidad de asistencia, y con los municipios y comunas enviándole recursos para que los gastos se desarrollen en cada una de sus localidades, una fuerte presencia alimentaria. A eso le tenemos que sumar las medidas nacionales anunciadas en estos días y que vamos a estar detallando complementariamente desde la provincia de Santa Fe en todo lo que tiene que ver para las pequeñas y medianas empresas, en particular con los programas de coberturas para las masas salariales de cada una de las pymes hasta 100 trabajadores. El restablecimiento de los programas REPRO con sus distintas características a fin de sostener de manera importante la vinculación de cada uno de los trabajadores con las pequeñas y medianas empresas. Se está trabajando para, en lo posible, tener ya sobre el fin de semana la información de todos los centros de aislamientos confirmados que habrá en cada una de las localidades o regiones de acuerdo a las definiciones que en los municipios y las comunas se vaya desarrollando. Sobre el final, volver a reiterarles algo: el cumplimiento del aislamiento y por qué lo necesitamos. Ese esfuerzo vale la pena para tratar de que el ritmo de contagio no se acelere. Estamos en lo que uno ya considera es una parte final de la vuelta de santafesinos a la provincia de Santa Fe. De los más de 25.000, casi 26.000 que estuvieron en el mes de marzo, en estos días de abril solamente 17 santafesinos han regresado. Desde que se dio el cierre formal de las fronteras hace 7 días, el regreso fue de 517 santafesinos. ¿Qué quiero significarles con esto? Solamente hoy tenemos en cumplimiento de cuarentena 8.372, solamente de los 25.000 que regresaron en marzo. Esos 8.372, cuando finalice el nuevo periodo de prolongación del aislamiento, es decir, el 12 de abril, todos ellos ya habrán cumplimentado su cuarentena. Esta es la importancia a darle a la conducta de cada uno de ellos. Prácticamente el 12 la cifra que quedará será muy, pero muy pequeña. Frente a eso, el cuidado y la conducta de quienes tienen que hacer la cuarentena, que son viajeros. La doctora Cudós hablaba claramente del vínculo con personas de viaje o con aquellas que eran del círculo de quienes habían viajado, son los componentes mayoritarios de los casos positivos en la provincia. Cumplir con esa cuarentena, seguir cumpliendo con el aislamiento hasta el día 12 son los factores claves con los que la provincia se prepara para enfrentar de mejor manera al virus y su propagación. Muchísimas gracias y nuevamente lo que reiteramos y no nos vamos a cansar de hacerlo: agua y jabón, el distanciamiento social y cada uno con su mate. Muchísimas gracias.